Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Telegram. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestra página web julijosh.com. Enlaces en la descripción de este video. Siempre pa'lante, siempre con Dios es nuestra bandera. Esposos, papitos de Baby Josh y Baby Jack, músicos y evangelizadores digitales. Aquí abriremos el corazón, compartiremos conversaciones, experiencias, testimonios y reflexiones. Buscamos inspirarte, motivarte y acompañarte en tu encuentro con Dios y la realización de tus sueños. Somos Julie Y Josh. y esto es Un Milagro Podcast. Hola familia, bendiciones, una vez más en Un Milagro Podcast y hoy con un invitado muy especial. Me encuentro con Melson. Él se va a presentar como siempre, yo les doy el espacio para presentarse, pero les voy a indicar un poquito para que nos pongamos en contexto. Él es seminarista, ya terminó su tiempo de formación y está esperando la bendición ya del sacerdocio, ¿verdad? Que él nos va a comentar un poquito porque yo lo vi, yo dije, wow, pero estás muy joven, ¿desde qué edad te entregaste al Señor? Y precisamente él nos va a compartir que también entregó su juventud y la sigue entregando para el servicio de nuestro Señor, para mayor gloria y honra de su nombre. Y bueno, yo sé que él tiene mucho por comentarnos, por compartir con nosotros, y sabemos como todos los invitados que nos comentan y nos comparten su encuentro con el Señor serán de bendición para cada uno de nuestros oyentes y también aquellos que nos ven a través de YouTube. Melson, ¿cómo estás? Bueno, Julie, muy bien, gracias a Dios. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven y que nos escuchan a través de este lindo espacio, Un Milagro Podcast, una oportunidad de compartir la experiencia, de compartir la vida, de contar historias y bueno, de conectar con muchas personas a partir de nuestro testimonio. Somos los mejores, los más perfectos, pero compartimos cómo Dios ha hecho historia en nuestra vida. Mi nombre es Melson Andrés Correa Maza, soy seminarista de la diócesis de Montería. Bueno, ya no seminarista, porque seminarista es quien está estudiando en el seminario y ya como Julie lo compartía, yo por gracia de Dios ya culminé mis estudios el año pasado y me encuentro actualmente en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, prestando mis servicios pastorales acá en esta comunidad, mientras llega la tan anhelada fecha de la ordenación sacerdotal, que, bueno, que según el proceso de nuestra diócesis es cuando el obispo lo disponga. Nosotros vamos a una parroquia que se nos es asignada y allí esperamos el tiempo que él disponga, que el proceso se dé y que llegue la fecha para poder recibir, como yo lo decía, esa bendición. Una bendición, la verdad, Dios nos llama, no somos dignos, pero Dios nos prepara y nos dispone a través de la formación para poder serlo. Qué lindo, qué bendición, como lo dices, el Señor llama, uno con todos sus errores, el Señor de su misericordia pues siempre está allí derrochando bendición. Y me llama mucho la atención, Melson, como te decía, ¿te ves muy joven o eres que comías años? Te decía. Y es que quiero que comentes un poquito cómo fue ese llamado, ¿verdad? ¿Cómo es ese caminar en el Señor el que has tenido desde tu juventud, desde tan temprana edad? Bueno, Yuli, tengo que, no sé qué voy a hacer porque me deja crecer la barba, porque es muy sorprendente para muchos que dicen, pues cuando voy a una celebración, cuando voy a algún evento, cuando voy a alguna actividad, dicen, pero tan joven sacerdote. Entonces es nuestra cultura de acá, de la costa y también gran parte de Colombia, ¿no? Y pasa con todas las profesiones, ¿no? Ven a un profesional, cualquiera sea la profesión, joven y siente como un poquito de desconfianza, ¿no? Y todo porque dicen que falta experiencia, lo relacionan con eso, pero bueno, entonces la barba como que no funcionó para los que nos ven y para los que nos escuchan, ya con Julie no funcionó la barba, entonces sí, entré muy joven al seminario. Fue, bueno, de hecho creo que se brindará el espacio para hablar más adelante, pero al principio fue como dentro del proceso, como una oportunidad por la cual se me generaron muchas dudas, un proceso de saber si así era, porque encontré muchos comentarios. Y el gran comentario sobre al respecto de esta situación era que no había disfrutado mi juventud. Y en el momento me cuestionó mucho y me decía, pero ciertamente no he disfrutado la juventud, pero a la medida que fue pasando el proceso, me preguntaba, bueno, ¿y qué es disfrutar la juventud?
Y ahí analizaba los dos puntos según el mundo, el disfrutar la juventud, fiestas, salir, no sé, pues creo que son esas cosas, andar de aquí para allá y sin ningún sentido, simplemente por las emociones del momento, ¿sí? Emociones momentáneas que ciertamente generan cierto tipo de felicidad, pero es fugaz, es pasajera. Y todo lo que nos ofrece el mundo hoy. Y bajo esas situaciones, muchas personas me decían, no han disfrutado la juventud. Y luego, la oración y el Señor me permitió descubrir que la mejor forma de disfrutar nuestra juventud es al lado del Señor. Seguirlo y estar en Él, estar junto a Él, aprender de Él, vivir experiencias con Él. Y para mí, un joven actualmente de 24 años, puedo decir que desde mis 15 hasta ahora, una gran parte de esta etapa de mi juventud ha sido junto al Señor, haciendo camino con Él, y puedo decir por testimonio propio, por experiencia propia, que han sido los mejores años de mi vida. Puede que existan dudas, puede que existan temores, preguntas y todas estas cosas, porque no voy a decir que porque entregué mi juventud al Señor no existieron las dudas, pero por encima de ellas puedo decir que ha sido la mejor etapa de mi vida, entregarle gran parte de mi juventud y bueno, ya será toda mi juventud al Señor. Qué bonito. Melson, ¿tu fe viene por parte de tu familia, tus padres o alguna persona en especial? Porque con los invitados que hemos tenido hasta el momento, siempre nace esa inquietud y es de dónde, ¿verdad? Porque es un regalo y es un don. Este, muchos dirán, sí, mis padres son católicos pero no practicantes, entonces yo quedo como, ok. Cuando como que desligan eso, para mí el católico, ¿verdad? Es que sea de corazón y obviamente respete, practique y también invite, ¿verdad? A otros a que conozcan el Señor. Entonces me gustaría saber de dónde nace. Bueno, yo creo que aquí a muchos, como, como dicen por ahí un dicho, le va a explotar la cabeza con esto. No sé si se lo esperan, pero mi fe no nace de mi familia, porque éramos de una denominación cristiana evangélica llamada la Viña del Señor, nunca se me olvida. Yo tengo una tía que es pastora. Entonces, cuando estaba muy niño, ellos tenían una escuela dominical en la cual asistían muchos niños que eran amigos míos. Mi tía era encargada de los niños de la escuela dominical, mientras los mayores estaban en el culto, para que los niños pues no estuvieran allí como en ese espacio junto con ellos, nos llevaban a otro lugar, allí mismo dentro de la iglesia, y, y allí nos abrían espacios, jugábamos, nos hacían dinámicas, todo eso. Y podríamos decir que allí empecé, pues no, no siendo católico, pero empezó mi encuentro con Dios. Luego, y de ahí nace la vocación, llegó un gran sacerdote a mi comunidad y empezó la comunidad de niños y adolescentes, así como infancia misionera y adolescencia misionera. Yo tenía más o menos 10 años cuando eso, y hicieron un encuentro municipal donde invitaron a todos los niños sin importar la denominación religiosa que tuvieran. Y bueno, allí enganché en la iglesia católica, porque mi familia era de esos que pues a donde lo invitaran iban. Entonces, por decirlo así, eran católicos porque iban a misa, pero si lo invitaban a un culto evangélico, pues iban, o mi tía me llevaba, pues mi mamá me dejaba, no ponía ninguna oposición. Ciertamente eso que mencionabas de ser católicos no practicantes o simplemente católicos de nombre, no de convicción, no de una fe ya cimentada, así éramos, así empezamos. Y luego, cuando pues, llega este sacerdote, junto con él llega la invitación de una persona de la comunidad de Lazos de Amor Mariano, que también era muy amiga de mi mamá porque era comerciante, mi mamá es comerciante. Entonces nos invita a hacer el retiro de conversión, y ya ahí con ese retiro de conversión, yo digo que ya ahí sí fue como Dios me trajo a la iglesia católica. Ahí en ese retiro de conversión cambió todo, porque conocí ciertamente lo que significaba ser católico, la fe católica. Fue una oportunidad para darme cuenta de muchas cosas en mi vida y nacer ya una fe cimentada, una fe por convicción y empezar todo este proceso con el Señor. Entonces,
Así fue más o menos un poco, ya de manera resumida, porque pero muchas cosas. De hecho, tengo que contar que el Señor obra de manera misteriosa porque fui engañado al retiro. Hice una experiencia anecdótica, de pronto en el momento no la recordé y no la tuve en cuenta, pero sí, fue así. A mí me gusta mucho el fútbol, de hecho actualmente ustedes han escuchado de la Copa de la Fe, donde juegan todos los sacerdotes de las diócesis de Colombia que saca equipo y hay con las diócesis internacionales. Bueno, hago parte del equipo de la diócesis de acá, de la reserva, porque aún no soy sacerdote, solo van los sacerdotes. Entonces a mí Ujú. siempre me ha gustado el fútbol. Y mi mamá me dijo, mira, vas a ir a un encuentro de niños en los que hay niños que juegan fútbol, ahí hacen muchas actividades, entonces vas a tener la oportunidad de estar con ellos. Yo empaco mi maleta, empaco ropa deportiva, empaco poca ropa casual o ropa seria Ujú. y listo, me voy en la ciudad de Sincelejo, que acá en Montería todavía no había, y cuando llego, pues no veo cancha de fútbol. En la casa de retiro no había cancha de fútbol. No veo tantos niños, porque era como adolescentes y adultos. Y yo, ajá, y pregunto, pues aquí no es que uno juega fútbol, aquí no es que van a encontrar con niños, no, no, esto es un retiro. Y ahí, ¿esto qué significa? No, un retiro, una experiencia con Dios, van a ser tus 3 mejores días, vas a encontrarte con el Señor te ha llamado. Pero claro, yo era un niño, yo lo entiendo ahora. Entonces, yo tenía ganas de venirme. Y la primera noche estaba imaginando en mi mente cómo podía calmarme el retiro para devolverme. Pero el Señor no permitió y bueno, fueron los 3 mejores días de mi vida y con los cuales viví esa experiencia de encuentro con el Señor, con el amor primero. Bueno, me recuerda un poco tu historia a la de Josh, mi esposo, porque él también fue engañado a un retiro. Y él cuenta también cómo planeaba escaparse y varios de los misioneros, y entre eso un familiar, evitaban que se fuera y le ponían candado y todo, mejor dicho, encerrado allá, porque era un lugar pues obviamente muy retirado. Y decían, no, imagínate, se pierde en la noche, le puede pasar de todo, hay que mirar la forma en que él se quede y así. Pero mira que el Señor permite todo esto y tus padres, bueno, en este caso tu madre, que fue quien te dijo que te ibas para un lugar, la utilizó de instrumento y hoy en día pues estás donde estás. Qué bonito encontrar en cada situación esa mano del Señor. O sea, que Él va guiando, Él va mostrando. Desde un principio pues no fue en la fe católica, ¿verdad? Pero yo creo que todo eso enriquece mucho, mucho, mucho el caminar y el que hoy en día estés convencido, ¿verdad? Que tengas esa convicción en la Iglesia Católica al punto de ingresar a un seminario y pues que hoy estés esperando ya la ordenación sacerdotal. Me gusta mucho conocer todas estas historias porque sé que muchos jóvenes se pueden identificar, ¿verdad? Que después o que hace mucho tiempo tengan como esas preguntitas para el Señor si mi vocación es el sacerdocio o para qué estoy siendo llamado. Me gustaría un poquito que compartieras cuál fue ese momento o si hubo un momento o varios en los que tú escuchabas al Señor, este es el camino. O sea, ¿cómo te diste cuenta más allá, verdad, de ir al retiro, de tener ese sacerdote? ¿Cómo creció como esas preguntas en tu corazón de ¿seré yo llamado para el sacerdocio? Sí. De hecho, justo ayer, acá en la comunidad donde soy, hay una comunidad de religiosas, de franciscanas misioneras de María Auxiliadora, y justo estamos hablando de crear un semillero vocacional, porque lamentablemente han disminuido mucho el número de tanto de niños, de jóvenes y mujeres y hombres que ingresen a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. Ha bajado un 80%. Por decirte que, por ejemplo, diócesis tan grandes como la arquidiócesis de Bogotá, entró un solo muchacho al seminario este año, uno solo. Entonces estamos, por decirlo así, en una pequeña crisis vocacional, porque ya no llama la atención entregar la vida al Señor totalmente. Entonces estábamos hablando de eso
Y aunque ciertamente yo voy a compartir mi experiencia y más o menos cómo puedo explicar que nació mi vocación, de una u otra manera es inexplicable, porque es una relación interna con el Señor que uno se siente llamado, pero no sabe cómo explicar ese llamado. Entonces, también puede que le suceda a los jóvenes, porque a veces por el temor a decir que por uno expresar esta forma de sentir a Dios, puede que los demás digan, pues yo no siento eso, o eso no me llama la atención, pero es que también hay que tener en cuenta los dos puntos, cómo lo descubre uno y también esta experiencia que de cierto modo es inexplicable porque así lo vamos a sentir y a todos los que nos descubrimos llamados por el Señor, tanto a una vida matrimonial, a la vida entregada al Señor, entrega total, siempre vamos a encontrar ese punto que no va a ser posible explicar. Pero en lo que sí es posible explicar, allí nuevamente aparece la figura de este sacerdote, porque él me veía a mí cuando yo empecé, luego del retiro, a tener mi experiencia parroquial en la comunidad de acólitos, y yo creo que generalmente la mayoría de los sacerdotes fue acólitos, la mayoría, porque hay algunos que hacen excepción a la regla, pero la mayoría fuimos monaguillos de las parroquias. Pero más que nacer mi vocación allí en el grupo de acólitos, nace en la comunidad juvenil, porque empecé a tener esta experiencia de la comunidad juvenil y allí me daba cuenta que había muchos jóvenes que como yo me sentía antes de entrar a la comunidad, a la iglesia, me sentía como en esa etapa de que llamamos la rebeldía de los 13 años, que no queremos tener referentes, que todo lo que las personas mayores nos dicen para nuestro bien lo vemos como una imposición, lo vemos como aquello que es molesto. Estaba en esa etapa y ciertamente no me estaba dando cuenta que me estaba perdiendo porque quería hacer las cosas a mi manera, a mi modo, y no quería escuchar consejos, no quería escuchar sugerencias y todo lo quería hacer como yo quería. Y también estaba como en esa etapa que me dejaba influenciar mucho por lo que veía, por lo que leía, por lo que escuchaba. No estaban tanto esto de las redes sociales, pero estaban las novelas, Pandilla, Guerra y Paz. Entonces, estaba como en esa etapa de rebeldía, ¿no? Y quería salir y quería llegar a la hora que yo quisiera. Pasaba discutiendo con mis papás y bueno, llegó este sacerdote y una vez me invita a hablar con él, a charlar y me dice que lo escuche, que hable, que me va a escuchar todo lo que tengo por decir. Y él empezó como a iluminar la vida y a decirme que ciertamente ese modo de ver la vida al final no traía nada productivo para mí. Y yo empecé a tomar sentido de esta forma como él me hablaba. Y entonces, pues, para no alargar mucho, yo descubrí en eso que él hizo conmigo, que el Señor me estaba llamando a que yo pudiera hacer eso con muchos jóvenes que así como yo se encontraban perdidos en el camino de la vida, que querían hacer las cosas a su manera y que lastimosamente están desperdiciando su juventud en tantas ofertas que el mundo nos hace, que aparecen como llamativas, que aparecen como la salvación del mundo, pero al final lo único que generan en nosotros es tristeza, dolor, desilusión, porque vivimos alegrías momentáneas, pero cuando ya llega de golpe la realidad nuevamente, nos damos cuenta del daño que nos hacen esas propuestas, entonces no, ya es muy tarde para reaccionar y hemos desperdiciado nuestra juventud. Entonces me permitió la oportunidad, por ejemplo, de hacer mi servicio social del colegio de 11 en dos comunidades de una vereda de mi municipio. Yo iba y las atendía. Al principio me sentía como Moisés, pues yo como, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a hablar? Yo era muy tímido la verdad. De hecho, no sé cómo hago todo esto en redes sociales, porque yo era muy tímido y si me da miedo hablar en público, no se imaginan cuando inicié en redes sociales cuánto miedo me daba hacer un video. De hecho, empecé sin aparecer yo en en los videos que hacía para Instagram. Entonces, él me hizo vencer esa timidez, me ayudó a poder expresarme en público y a esto, y por eso acepté enseguida la experiencia de Un Milagro Podcast, porque es contar la historia. Además de que se preparaban temas para los jóvenes, lo que se contaba era la historia y descubrir cómo Dios
en medio de nuestra vida, que parece que no está, que parece aparentemente Dios no aparece en esta sociedad. No es tan fácil descubrirlo, si está y si se puede descubrir cómo está en nuestra vida. Entonces, allí, puntualmente, en esa experiencia, yo sentía que Dios me llamaba para que aquello que ese sacerdote había hecho conmigo, yo pudiera hacerlo con los jóvenes que él fuera colocando en mi camino. Melson, nos comentabas en esa bonita experiencia que has estado rodeado, por ejemplo, en este caso, de un sacerdote, o sea, siempre lo has mencionado, ¿verdad? El Señor va poniendo esas personitas que te van guiando de una u otra forma. Y eso me trae mucho recuerdo a la vida de los santos, que también aparecían esos personajes que el Señor ponía como instrumento en sus vidas. Y te lo digo porque ya he logrado identificar varias personas en tu vida, que la primera fue, digamos así, tu tía, luego tu mamá, luego este sacerdote, y luego el Señor te va poniendo esos momenticos para el servicio en tu propia comunidad. Y mencionabas que te sentías extraño y que tenías timidez. Yo creo que las personas que nos están escuchando, y más aún esos jóvenes, se sentirán muy identificados cuando algunas características se tratan. Muchos dicen, yo no soy para esto, a mí me da pena estar en público, no me veo haciendo esto, haciendo aquello. Sabes que cuando uno empieza con las personas cercanas en la comunidad, dicen, de pronto esta persona me conoce, me ha visto en algún lugar y ahora me va a ver aquí y qué dirá, está loco, quién sabe qué van a decir. Entonces sí son muchos los miedos, pero más allá de todo esto, fuiste al encuentro del Señor. O sea, yo logro identificar muchas cosas acá buenas, y esa misericordia del Señor, porque te da el valor para seguir aún a pesar de. Entonces, esto es bonito recalcarlo, porque sabemos que el miedo ha derrotado muchos sueños, y no solamente los sueños, ¿verdad?, personales, sino cuando ya estamos de la mano del Señor. Me identifiqué también contigo cuando decías, yo no soy de aparecer en cámara, yo soy, parece mentira, pero no soy de aparecer en cámara, que de pronto me da como que cierta cosita, ya cuando toca, toca. Ya cuando uno ya le dice al Señor sí, ya uno como que bueno, hay que hacerlo, pero de pronto no es la comodidad, ¿verdad? Uno tiene que salir de esa comodidad y dejar que sea el Señor quien obre. Entonces me gusta mucho recalcarlo para que los jóvenes y las personas que están en búsqueda de discernir esa vocación no se frenen por una limitación que uno mismo incluso se impone, o dice, no, es que yo soy así y ya. No, hay que buscar soluciones, hay que buscar la forma, hay que buscar un guía. El sacerdote pues te iluminó también, me imagino, de muchas formas, ¿verdad? Y las personas ya con las que te ibas rodeando. Yo creo que en el caminar ya tú ibas identificando ese grupo de personitas que te acercaban a Dios, y también qué cosas debías pues dejar a un lado y renunciar. ¿Nos puedes contar un poco si te tocó renunciar a cosas, a personas, a gustos, a momentos, ¿verdad? Porque quiero poner en contexto ante la juventud o esas personas que están en ese caminar, si es necesario salir de esa zona de confort, y qué de pronto luchas has tenido o tuviste. Sí, ciertamente es necesario, porque aunque uno no lo crea, personas que son cercanas a nosotros nos pueden alejar del llamado del Señor. Para esto es importantísimo, antes de hablar de ese tipo de experiencias que yo he tenido, el discernimiento, porque ciertamente no vamos a ir de entrada a ver con la visión de decir qué voy a eliminar en mi vida, porque no es así. El Señor lo va permitiendo a partir de la experiencia que uno va teniendo con Él y el crecimiento en la fe, de darnos cuenta, de ser conscientes de que ciertamente aporta a ese llamado que ya hemos descubierto, que nos lleva y nos permite acercarnos a Él, nos permite en los momentos de crisis no desistir, sino persistir. Entonces es un proceso de discernimiento necesario para todo. En nuestra vida no podemos pretender alcanzar y conseguir nuestras metas sin tener discernimiento que nos permita descubrir qué personas y situaciones aportan
a la consecución de esa meta y de ese objetivo y ese propósito que hemos descubierto de Dios para nuestra vida. Y también lastimosamente, cuáles no aportan y hay que empezar a colocarle un límite en nuestra vida porque si no nos van a alejar. Y la primera renuncia fue a mi forma de ver la vocación y de ver las cosas. La primera lucha fue conmigo, porque aunque encontré, como te contaba al inicio y le contaba pues, a todos, encontré cierta oposición, principalmente por mi edad. Muchos se sorprenden, terminé el bachillerato, porque el seminario, algunos dirán, pues sí, entró de 15 al seminario, habrá terminado el bachillerato. Pues sí, terminé el bachillerato a los 14. Y muchos me decían que tenía que pensar bien las cosas. Algunos decían que entraba al seminario porque mi mamá pues luego de ser católica laica empezó a ser católica de las, sí, más católicas que papa, como dicen los países. Entonces, de esas católicas firmes, entonces algunos decían que yo entraba al seminario por mi mamá, porque ella me mandaba al seminario, quería tener un hijo cura. Otros decían que el padre sacerdote que ya mencionaba era el que me mandaba porque tuvimos una relación muy cercana y nos hicimos muy amigos, más que ver la figura de sacerdote seminarista, era un sacerdote como un hermano para mí, lo sigue siendo. Entonces, yo me dejé que esos comentarios, pues no hice un debido proceso, esos comentarios no los procesé, no dije esto dice la gente, esto está sucediendo, simplemente de que me influyeran, metieran en mi cabeza y ya no era la gente la que los decía, sino yo que lo repetía en mi cabeza. Soy muy joven, mejor salgo, siempre pensaba eso, mejor me salgo, tengo 15 años, pues tomo unos 2 3 años, entro a los 18, son 8 años en el seminario, termino a los 27, sigo estando joven, sigo estando en condiciones para servir al Señor. Entonces dejé que me influyeran de tal manera que ya yo llevaba más allá los comentarios, ya incluso proyectaba a partir de esos comentarios eh, tipo de situaciones que se podían presentar y que de una u otra forma me sacaban de mi zona de confort, pero era como para acomodarme en otra, que me alejaba del Señor. Entonces, mi primera lucha fue conmigo, porque si yo hubiese seguido esos comentarios y todo lo que yo en mi cabeza me imaginaba a partir de esos comentarios, no estuviese allí, no hubiese terminado el proceso. Entonces empecé a hacer a procesarlo de la mejor manera, descubrir qué dice la gente, qué está pasando realmente y qué pienso yo, no a partir de lo que dice la gente, sino qué pienso yo. Y ahí fue donde descubrí, sí, ciertamente estoy joven, pero como dice el pasaje bíblico, el Señor llama a cualquier hora, y así como llamó a otros mayores, por ejemplo, yo entré con un muchacho que tenía 34 años y yo era menor del seminario 15, se nos llama en cualquier momento. Y por gracia de Dios los dos terminamos. Yo con 24 y él con 42. Se nos llama a cualquier momento. Entonces eso lo permitió el discernimiento. No simplemente llevar por los comentarios porque son reales. Los comentarios tienen una base de realidad entre jóvenes al seminario. Pero eso lo decían las personas desde afuera. Entonces por eso decía, ¿qué pienso yo a partir de eso? Si entre joven y esa es la realidad, pero pues, llegué a descubrir que sí, que el Señor me llamaba a pesar de mi juventud y era para hacer testimonio porque así como de pronto algunos adultos se dan cuenta, o personas jóvenes ya casi en adultos se dan cuenta del llamado, también otros jóvenes que de pronto a mi edad puedan tener esa duda, esa inquietud, también de cierto modo puedan ver, pues si él entró a esa edad yo también puedo hacerlo, porque así un sacerdote me dijo, mira que tal persona, tal sacerdote también entró a esta edad. Entonces, allí descubrí, hice una lucha contra mi forma de ver esa realidad y fue la primera lucha que tuve que vencer y gracias a Dios pues pude hacerlo. Y luego también fui descubriendo que en el camino había personas que ciertamente me invitaban a cosas que me alejaban del Señor, que podían ser un impedimento para mí, me invitaban a fiestas, me invitaban a salir. Y ciertamente por eso que también la gente me decía que no disfrutaba mi juventud, yo decía, pues tengo que disfrutarla, tengo que vivir estos espacios, porque más adelante no lo voy a poder vivir, o más adelante voy a pensar, pues no disfruté la juventud y van a llegar como esos momentos de duda, de crisis existencial, entonces me dejé llevar en cierto momento. Pues, dije, si yo renuncié a eso, si hice una opción fundamental por el Señor, pues
aunque puedan ser momentos chéveres y pueda disfrutar, ciertamente no fue lo que yo elegí. Y tuve que renunciar y no saqué esas personas de mi vida, porque las personas no son malas, pero no aceptaba las invitaciones. Entonces esa fue la segunda lucha. Y llegar al punto, porque en principio no sucedió así como lo acabo de decir. No dije, no voy a alejarme de las personas, dije, sí, tengo que sacarlas de mi vida. Pero el problema no eran las personas, porque no eran personas malas. Y de pronto ellos pensaban que lo que estaban haciendo estaba bien. Entonces, también discernimiento, descubrir que ellos no estaban haciendo nada malo, estaban haciendo invitaciones, pero ya estaba dentro de mí decidir aceptarlas o no. O incluso evangelizarlo, decirle, pues podemos disfrutar sin tener que salir a una fiesta, sin tener que salir a todos estos espacios, una discoteca, cualquiera de estas cosas, podemos disfrutar, podemos charlar, podemos ir a la iglesia, podemos ir a orar. Entonces, también, porque si yo permitía que eso siguiera estando en mi vida, iba a tener una doble vida. Y eso iba a afectar mi proceso porque puede que en algún momento me llamara más. El texto bíblico no puede servir a dos dioses, porque terminarás amando más a uno que a otro. Entonces, ciertamente, por eso decía y hacía énfasis en el discernimiento, porque cuando uno ya descubre un llamado, tiene que tratar que todo lo que acepte en su vida, personas, situaciones, puedan aportar a la consecución de ese llamado. Y si uno no se toma la tarea de mirar qué tanto eso que he dejado entrar a mi vida aporta o no a mi llamado, entonces ciertamente podemos correr el gran riesgo de perder el llamado que Dios nos ha dado y que en libertad permite que nosotros pues tomemos decisiones, tanto aquellas que aporten como otras que no aporten, y ahí sí no depende de Dios, sino de nosotros. Exacto, Melson. ¿Y en qué momento aceptas el llamado del Señor a misionar desde las plataformas digitales? Porque muchos dirán, pero es que entró joven al seminario, estaba en su proceso de formación y cómo llegan las redes sociales. Porque uno tiene en la cabeza de que están en formación en un seminario y están enclaustrados estudiando y formándose. O de qué forma lo viviste para llegar a las redes sociales y que hoy no solamente estés en ellas, sino que tengas un apostolado tan bonito, ¿verdad? Demostrarles al Señor a través de estas plataformas. Sí. Bueno, primero gracias a Dios y bueno, también como muchos lo han dicho, gracias al COVID. Porque si no hubiese sido por la pandemia, ciertamente creo que no estaría aquí. ¿Por qué? Porque nosotros en el seminario sí no tenemos tanto tiempo para las redes sociales. Bueno, ya les comentaré mi experiencia, pero en el 2020, cuando inició la pandemia, nosotros salimos de seminario, nunca se me va a olvidar, un 19 de marzo del 2020. Debido a que nosotros éramos 100 muchachos que estábamos en la casa de formación, el DADI en Cartagena, que era esta autoridad encargada de la salud y de que se cumplieran los protocolos dentro de cada una de las instituciones, de los edificios, nos mandó a hacer el seminario porque ya el obispo había tomado la decisión de que nos quedáramos allí, no saliéramos, de pronto se saliera a comprar la comida y todos lo que necesitáramos con todos los protocolos, algunos pocos, y se regresara pues, con todos los protocolos para no correr el riesgo de que uno se infecte y se infectaran todos. Pero te dije, son más de 100 personas. El decreto nacional dice que no pueden haber más de 100 personas en un lugar. Entonces nos mandaron a cerrar ese seminario. Y listo, no decía catástrofe, voy a la casa, ya no voy a tener pues todo lo que ofrece el seminario, va a ser complejo, todo lo veía en plano negativo. Regresamos a la casa, como no estábamos preparados para esto de las clases virtuales, demoramos alrededor de 2 meses y medio sin recibir clases, nada, absolutamente nada. Los padres nos mandaban enviar mensajes a WhatsApp y nos llamaban y estaban pendientes, pero no teníamos nada de la formación. Pues la Eucaristía virtual que asistíamos pues, por las redes sociales. Entonces, en una Eucaristía virtual, yo decía, pues tengo que hacer algo en relación a lo que ya estoy acostumbrado. Para el 2020 yo tenía 5 años en el seminario. Yo tengo que empezar a hacer algo para que mi vocación no corra el riesgo de perderse. Entonces, en una Eucaristía virtual yo dije, bueno, y si empiezo a compartir mensajes de fe en las redes sociales. Y bueno, allí empecé yo leo pues el evangelio, las lecturas todos los días y trato de hacer como una síntesis y de allí empezaba a sacar frases
de mi lectura personal del Evangelio y de las lecturas del día y empecé a publicarlas en Instagram. Tenía, me acuerdo, 3 4 me gusta, especialmente las personas que eran mis amigos, porque era mi red personal en Instagram y en Facebook, y así empecé. Luego llega un personaje muy importante, de hecho le mando saludos a Margarita Martínez de la comunidad Reino Christi, que un día me escribe por interno: Melson, me gustan las frases que estás compartiendo en las redes sociales. Yo vengo haciendo algo que se llama trabajo colaborativo y me gustaría que entre los dos hiciéramos. Yo puedo hacer los posts, tú colocas las frases y pues ahí empezamos a crear contenido juntos. Un primer trabajo colaborativo. Pasé de tener como 500 seguidores a 5000, y ya eso para mí era mucho porque yo no estaba acostumbrado a eso. Y Margarita también, empezamos juntos de abajo. Ella ya llegó en ese momento a los 10.000 en ese trabajo juntos. Y fue muy bonito porque a las personas les gustó mucho. Luego hicimos una segunda experiencia que ya no solo eran los posts en Instagram, sino que hacíamos comunidades en Telegram y en WhatsApp donde enviamos audios de la reflexión o profundizando los posts que hacíamos. Y ella empezó esta dinámica. Ella me enseñó muchísimo de las redes sociales a partir de la experiencia que ella ya tenía en redes sociales. Ella sí es una banderada, una de las pioneras que yo conocí en esto de las redes sociales, de la evangelización. Y de hecho tiene trabajos muy lindos todavía porque está organizada. Prácticamente ella tiene vive a partir de la evangelización en las redes sociales. A mí me queda un poco pesado, quisiera ser como ella, pero bueno, yo tengo otras responsabilidades acá que no me permiten estar de tanto tiempo en las redes. Pero así fue ese proceso, fue esa experiencia en redes sociales que también empezó un 26, por eso el SEMI 26. Entré al seminario un 26 de enero del 2015 y también empezó la página un 26 de marzo del 2020. Empezó la página por diosidencia, no lo quise así, sí sucedió y no me di cuenta enseguida. Ya después, cuando cumplí un año de evangelización en las redes sociales, me di cuenta, oye, también empezó un 26. Entonces, por eso se tiene sentido el 26 y aparezco en las redes sociales como el CENI 26. Y bueno, a partir de la experiencia de la pandemia, de ese encierro, logré sacar esta riqueza de poder tener este espacio en las redes sociales y poder compartir esta experiencia de fe que he tenido a partir de las redes sociales, y fue por la pandemia. Bueno, Melson, vamos a seguir con una sección donde te hacemos unas preguntas bien sencillas, pero es para conocer un poquito más de ti, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el saludo de Sofi para que nos dé la introducción a las preguntas. Hola, hola, voy a hacerte unas preguntas para conocerte mejor. ¿Estás listo? Listo. ¿Cuál es tu color favorito? Bueno, azul. Ok. ¿Cómo sería tu cita ideal? Bueno, una cita ideal, soy de un lugar que queda a orilla del mar, San Antero, y mi cita ideal sería en la playa, en una cabaña. Perfecto. ¿Género musical favorito? ¿Se tiene que ser secular o católico? Lo que te guste, aquí no. Igual que como digo yo con la cita puede ser, si usted obviamente es sacerdote y no tiene obviamente una pareja, pues con el Señor, ¿verdad? Las citas con el Señor también. Y quienes son esposos, novios y demás, pues sus citas sea romántico con el Señor también, porque aquí los invitados creen y nos expresan su fe, ¿verdad? Entonces, género, el que te guste. Me han comentado mucho de la que utilizan cuando están haciendo aseo. Siempre llegan. Depende de mi Ah, ánimo y depende si estoy limpiando o qué estoy haciendo. bueno, yo creo que yo sería un poco diferente porque yo escucho podcast cuando estoy haciendo aseo. Ok, Cuando entreno, soy un gran consumidor de podcast, entonces no escucho música cuando hago aseo. Pero sí, mi género musical preferido es la salsa. ok. De los míos. Siguiente. Vamos a ver la siguiente. ¿Café o té? Ay, pero la mayoría son de café, o sea, la mayoría son del equipo de Josh. Gracias por compartir.
En Un Milagro Podcast nos encanta conocer a las personas desde las pequeñas cosas. Continúen con esta conversación especial. Hasta la próxima. Siempre para adelante, siempre con Siempre Dios. con Dios. Bueno, ahí te das cuenta que son sencillas, pero nos dan un panorama, un panorama de lo que te gusta. ¿Y la salsa de dónde? Bueno, sí, como lo decía, la cita preferida, bueno, sí, la cita, o la ideal, claro, Ajá. con el Señor, un retiro. Digo que los retiros son la más linda oportunidad para nosotros encontrarnos con Dios. De hecho, para terminar el seminario, nunca, por mi experiencia de seminario, tuve un retiro de 5 días en silencio, sin charlas. Nunca había asistido a un retiro sin charlas. O Bueno, sea, pero ¿cómo ya es esa ahora pasa. experiencia? Porque sí, de silencio, o sea, literal silencio. O te dan algunas indicaciones y ya, silencio. Las O qué, indicaciones o demoran. qué piensas, o sea, sí, porque es que la mente es la loca de la casa, como dice, o decía pues Santa Teresa de Ávila, Sí. Bueno, que el hace retiro unos es cinco días. la experiencia ignaciana. Tiene Ah, retiros ok, de ajá, silencio de 3 días, una semana, son 5 días, 15 días y un mes. Está prohibido hablar. Si hablas, te pueden sacar de retiro. Si se dan cuenta que estás hablando o si estás en la habitación. Bueno, no hay celular, pero si estás ok, dialogando y charlando. Entonces, son indicaciones. Te dan textos bíblicos, te explica más o menos qué sentido tiene esos textos bíblicos, por qué se colocan esos textos bíblicos, porque es todo un proceso. Y desde el día 1 hasta el quinto día te van llevando en todo un proceso para adentrarte en la experiencia del silencio y la contemplación. Y para ciertamente, como lo decía Julie, la mente es la loca de la casa, para luchar y herramientas para luchar con esas situaciones o esas tentaciones que se nos presentan al tratar de hacer oración de contemplación, ya que estamos acostumbrados a un mundo pues con tanto ruido, con una experiencia sensible y material, que todo es lo que aparece, lo que vemos, lo que escuchamos, y no de pronto lo que interiorizamos. Entonces, sí, creo que esa es la mejor experiencia que uno puede tener. Y ahora con la música, o con la salsa, como decía, soy de un municipio de Córdoba que está a orillas de playa, un cerca Coveñas, que de pronto todos lo conocen. Entonces, ahí se escucha de todo tipo de música, pues, porque a través del puerto, en sus inicios del pueblo, los fundadores llegaba gente de todas partes y todo ese tráfico musical también influenció en que se escuche de todo tipo de género musical. Y también por las raíces culturales de las personas que vivimos en la costa y especialmente cerca a playa, toda esta música con tambores, toda esta música movida, trompetas, es la que más pues, nos mueve. Entonces, al lado de la champeta también está toda esta cultura salsera y mis papás escuchaban salsa. Entonces, no escuché reggaetón, no escuché champeta tanto, sino que escuchaba la salsa y de hecho en los populares picos que hay acá, entonces también habían unos en los que solamente se escuchaba salsa y me gustaba mucho por el mensaje de la música y decía, a pesar de mi juventud, cuando empecé a escucharla, la letra, me fascinaba la letra y cómo eran composiciones tan hermosas y unida a la musicalidad, a las trompetas. Entonces, eso me marcó mucho y fue el género musical que me ha acompañado y que sigo escuchando. y la bailas. Sí, no como los barranquilleros, los caleños, pero sí. Pero sí. Bueno, Nelson, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Yo de hace 10 años. No tengas miedo. Todos se quedan pensando. Se Sí, quedan pensando, pero es que es profunda. O sea, si llevas 8 de formación, sería antes de empezar toda esta aventura con el Señor. Y sería precisamente quizás. dice, no tengas miedo. ¿De qué tenías miedo? Sí, y respondí tan rápido porque en lo que habíamos hablado anteriormente ya habíamos tocado un poco de esa Sí, experiencia, que fue justo más o menos en la que tuve el llamado de entrar al seminario. Porque no como algunos piensan que uno desde niño, hay niños que uno los ve muy lindos jugando a hacer la misa, a hacer los padres, no sé qué. Yo nunca fui eso. Nunca quise ser sacerdote desde niño. Entonces, como decía, era muy tímido. Muy tímido a nivel general. No solo tímido de la iglesia, era poco espontáneo.
prefería, yo me gustan mucho las consolas de videojuegos. De hecho, tuve uno hasta que entré, bueno, estando en el seminario la tenía, pero ya cuando empecé como lo más profundo del seminario que había que estudiar más, la tuve que vender. Entonces prefería aislarme en los videojuegos porque me da miedo entablar relaciones y conversaciones con las personas. Entonces creo que el miedo era a nivel general, la timidez y el temor a arriesgarme, el temor a hacer cosas que me llamaran la atención, a salir, a encontrarme con personas. Entonces era un temor eh, general en mi vida, que me impidió ciertamente muchas cosas en mi vida y también me preservó de otras, pero ciertamente me privó de vivir muchas experiencias y de conocer personas. Entonces, y de conocerme a mí mismo por el mismo miedo que tenía. Entonces, por eso decía, aunque me quedé pensando, porque ciertamente es una pregunta muy profunda, el poder revisar mi vida, eso es una de las cosas que he aprendido en el proceso, la interiorización, ya me permite responder más fácil este tipo de preguntas que si me las hacías hace 10 años, justo te demoraba media hora respondiéndote o quizás ni te respondía. Pero ahora con conciencia y con seguridad puedo decir que a mí, yo de 10 años, hace 10 años, le diría no tengas miedo. Vive la vida. De hecho lo tengo en mi estado, sí, en lo que le coloca a uno en WhatsApp, en la parte de abajo, id, et in nunc. Sí, es una frase en latín que es aquí y ahora. El pasado ya es pasado, es historia, el futuro no lo tenemos, solo lo podemos construir ahora. Lo que sucedió en el pasado lo podemos procesar, sacar la enseñanza para nuestro presente y no volver a cometer los mismos errores. Y en el presente tenemos la oportunidad de construir un futuro mejor. Entonces, aquí y ahora, no tener miedo y disfrutar la vida, pero disfrutarla en el Señor, no de cualquier manera. Qué bonito. Bueno, te voy a compartir una canción porque con esa frase me recordaste enseguida, se me vino a la cabeza la canción y es Ser Santo, que nosotros nos pusimos en pandemia precisamente a crear muchas canciones, a escribir y una de ellas es Ser Santos y va basada en la vida de San Maximiliano Kolbe. Eh, y así como esa canción de él hicimos mucho para los santos y también musicalizamos muchas oraciones durante el tiempo de pandemia. Y me pareció muy, muy bonito recordarlo porque la historia de San Maximiliano, pues sí, imagino yo que lo conocerás, ¿verdad? Pero ahorita Claro. el Señor te la regala para que lo profundices un poquito más y te vamos a compartir esa alabanza para que la escuches. Melson, ¿qué milagro o qué milagros has visto en todo ese caminar? Y nosotros siempre en todos los episodios que han escuchado y los que van a escuchar, les lanzamos esta pregunta a nuestros invitados, es porque nos gusta ver esos milagros desde las pequeñas cosas, sabiendo de que desde el mismo momento en que abrimos nuestros ojos, ya eso es un milagro. ¿Cuáles son esos milagros que logras ver del Señor a diario? Bueno, aquí, si ya lo pensaba también cuando el nombre del podcast sobre los milagros. Justo hablaba en estos días con una persona, hace 8 días, con una persona que escuchaba una conversación que tenía con otro seminarista y nos preguntaba, ella me decía, yo fui católica, ya no soy. Y, y una de las cosas que me llevó a desistir de la fe es que sentía que la Eucaristía, las prédicas, los rosarios, las novenas que tanto hacía, ya no me llenaba. Y por eso decidí de practicar. Y ya no descubrí a Dios en mi vida. Entonces yo simplemente te hago la pregunta, ¿cómo poder descubrir a Dios en mi vida? No queda como que, wow. Nos contaba la experiencia, ella estaba trabajando en la curia diocesana con un proyecto que se tiene con la ONU de personas desaparecidas. Entonces ellas están haciendo restitución de tierras y descubriendo personas que pudieron morir a manos de grupos al margen de la ley y que nunca se encontraron. Entonces están en todo ese proceso y utilizan la iglesia porque de pronto en las actas de defunciones, las exequias que se hacen en la parroquia, puede que no se haya un registro civil de la difunción de la persona, pero sí un registro eclesial cuando se hacían las exequias de las personas. Entonces por eso se hace como ese trabajo tanto de la parte civil como de la parte eclesial.
Y ella me decía, y también no solo mi experiencia, sino que al tener esta experiencia en este trabajo, tengo 3 años, también he descubierto en el rostro de muchas personas esa pérdida de fe a partir de todas estas situaciones que han vivido, familias que han perdido a sus seres queridos, algunos lo han encontrado, otros no lo han encontrado nunca. ¿Cómo decirle que Dios sigue presente y sigue actuando? Y en un momento quedé, pues, ¿qué le dije? Ciertamente quedé como desconcertado. Momento, no sabía qué decirle. Bueno, le pedí iluminación al Señor y justo había tenido en el ayuno del viernes, mi padre me pidió que predicara una experiencia a partir del texto bíblico de aquel paralítico que descuelgan a los pies de Jesús por el techo porque no tenían cómo meterlo por la parte del frente de la casa. Dice que el mayor milagro de Jesús es el perdón de los pecados. Por eso se reconoce como hijo de Dios. Porque en el texto bíblico se dice que Jesús perdona los pecados. Pero el mayor milagro no fue solo el perdón de los pecados, sino que el pueblo fuera consciente de que Jesús podía perdonar pecados. Y con eso le respondí a la señora, yo creo que el mayor milagro es la conciencia que el Señor nos da de la forma de ver la vida diferente. Y a partir de esa forma de ver la vida, cuando descubrimos que Jesús nos enseña eso, somos más conscientes de cómo Él actúa en nuestra vida. Porque cuando pensamos en milagros, pensamos en hechos extraordinarios. Y ciertamente suceden, porque todos los santos vemos que pudieron a través de la oración y de la fe hacer acontecimientos extraordinarios. Pero seguramente detrás de esos acontecimientos extraordinarios estuvo el llamado de conciencia de personas que estuvieron cerca de los santos y descubrieron a un Dios actuando en la vida. Y puede que no hayan sanado en esas otras personas a personas que estuvieran enfermas o hicieran cosas extraordinarias en la vida, pero seguramente le ayudaron a ver a Dios en la historia, es decir, a ser conscientes. Pienso que el mayor milagro en mi vida fue eso, ser consciente. Yo no veía la vida de esta manera, no me detenía de pronto a disfrutar aquellos pequeños momentos como despertar, la sonrisa de un niño, los paisajes, los atardeceres, descubrir cómo Dios incluso lo veía como historia, aquella frase de Pedro, lo que estoy haciendo contigo, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás más tarde. Entonces yo no entendía que el Señor me llamaba a pesar de mi juventud y lo entendí más tarde. Eso para mí es un gran milagro, porque cuando somos conscientes de la acción de Dios y de que Dios no solo obra extraordinariamente, sino que obra también ordinariamente, pienso que es el mayor milagro porque nos permite descubrir las cosas pequeñas y sencillas de la vida que también son milagros. Y si no somos conscientes, esperando únicamente acontecimientos extraordinarios por parte de Dios en nuestra vida, nos vamos a privar de tantas o tantos gestos de amor que Dios tiene en la sencillez y la cotidianidad de la vida. De hecho, hay un poema que se llama El inolvidable milagro de estar vivos. ¿Sí? Entonces, por estar enfocado en cosas maravillosas y extraordinarias, que vuelvo y lo repito, no significa que no se den, sí se dan, pero al lado de ella también suceden otros milagros cotidianos. Y para poder descubrirlo hay que ser consciente. Entonces pienso que el mayor milagro es ser consciente, el despertar de la conciencia que el Señor nos da. Y así, a partir de la experiencia de esta señora que me hacía la pregunta que les contaba, no nos vamos a desilusionar y vamos a llegar al punto de creer que Dios no está, que ya Dios no me dice nada, que ya la Eucaristía no me dice nada, las devociones no me dicen nada, la oración no me dice nada. Porque cuando tenemos este cambio de perspectiva, de eso se trata la conversión y aprovechando que estamos en Cuaresma, es cambiar la forma de ver la vida. Ese es el mayor milagro, porque allí vamos a ser más conscientes de Dios en nuestra existencia, del Dios que se hace historia, y seguramente vamos a aprovechar más esta experiencia con Dios. Ese fue el mayor milagro en mi vida, ser consciente y ver la vida de otra manera. Algunos me dicen que tengo cara de joven y mente de adulto o experiencia de adulto por eso. Yo veo la vida de otra manera. Entonces, y como escucho muchos podcasts, reflexiono y eso me ha regalado otra visión. Y algunos me dicen que tengo cara de niño y mente de adulto, pero pienso que por eso es el gran milagro, porque ver la vida así, ser más conscientes, nos ayuda a ser más profundos y a descubrir otras cosas de las cuales no nos percatamos con la superficialidad de este mundo. Exactamente, ahí con lo que nos dices es ser consciente, literalmente lo has dicho.
El Señor hace milagros todo el tiempo, en cada segundo, en cada persona, en cada situación. El problema es que no sabemos verlos, no sabemos leer esos milagros, ¿verdad? En nuestra vida y en la de los demás. Bueno, Melson, yo primero te doy las gracias por aceptar esta invitación y de verdad abrirnos tu corazón, contarnos tu experiencia. Siempre también algo que repito, no va a ser la última, va a ser la primera de muchas. Esperamos en Dios. Y para despedirme y despedirnos de todos, quisiera hacerte una última pregunta, o más que todo, una reflexión. ¿Qué reflexión te gustaría que atesoráramos? Bueno, yo pienso que eso, ser conscientes de la vida y esa frase que me marcó, de hecho la escuché en un podcast, el podcast es de humanos del padre Miguel Guerra y Rodrigo Puertas, se llama Es de Humanos. En uno de sus episodios compartían esa frase, id et nunc, aquí y ahora. El pasado ya no está, lo que tenemos que hacer es aprender de él para no cometer los mismos errores y el futuro lo estamos construyendo en el presente porque tampoco está. Entonces es el aquí y ahora, pero yo le agregaría ese aquí y ahora en el Señor. Entonces, aquí y ahora en el Señor para ser conscientes y disfrutar esta vida que como ya todas las situaciones que hemos vivido en el pasado reciente nos ha demostrado que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en la tierra. Entonces aprendamos a disfrutar la vida para aprendamos a disfrutarla bien, hacerle daño a nadie, creciendo como personas, creciendo interiormente, creciendo espiritualmente, para aprovecharla realmente. Porque si no nos conocemos, vamos a hacer cosas en la vida que no nos agradan, que no nos llenan de desilusiones. Y también, por último, sin alargarme tanto, creo que sí vamos a necesitar más episodios para poder hablar, No te ser más preocupes, que va a críticos, pasar, va a pasar. sí, ser más críticos de la realidad, porque esta sociedad nos va metiendo en una dinámica que al final nos quiere adormecer. Decían que la iglesia era el opio del pueblo, pero esta sociedad que nos vende una felicidad falsa también es el opio del pueblo, y tanto en la música, en lo que vemos, en lo que escuchamos, si no somos conscientes nos va a meter en una dinámica consumista, una dinámica mercantilista, incluso en las relaciones, de buscar en el otro por lo que tiene, por lo que me puede dar, por lo que puedo sacar de él, y no por lo que es. Entonces necesitamos una educación del amor y una educación crítica para ver toda esta dinámica de la sociedad, como decía otro podcast, que camina para antes de que nos explote en la cara y ya sea muy tarde y ha hecho tanto daño en nuestra vida. Entonces, ser conscientes de la realidad para aprender a disfrutar la vida. Amén, así es. Gracias, Melson, ¿verdad? Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por abrir el corazón, por comentarnos todo lo que nos has regalado en este momento. Y sabemos que todo esto no va a quedar en saco roto, ¿verdad? Que el Señor deja sus semillitas en muchas de las personitas que están allí. Y bueno, tú lo has dicho, no va a ser la última, es la primera de muchas. Porque queríamos conocer tu historia, ¿verdad? Tu testimonio, así como nos lo has compartido, tu visión, y bueno, llegará el momento en que nos adentremos en otros temas que sabemos que es así, confiando primero en el Señor. Gracias, familia, les vamos a dejar en la descripción desde donde nos estés escuchando o viendo, ¿verdad? Sea nuestro canal de YouTube o desde las plataformas digitales, toda la información de Melson para que vayas, lo sigas, para que estés ahí al tanto con los mensajes y las reflexiones que da desde el Señor. Y bueno, cualquier duda, cualquier tema, todo lo que pase por ustedes, ¿verdad? Que deseen que tratemos aquí, ya saben que encuentran también nuestra información para el correo y estaremos, primero Dios, pues presentándoles esas temáticas para que veamos los milagros del Señor desde las pequeñas cosas. Siempre para adelante, siempre con Dios. Chao, chao.